Bueno, pues es importante que se trabaje con animales desde bien pequeños, ¿eh? Y para todas las personas. Y vamos a hablar también de algo que nos puede producir, por ejemplo, el calor veraniego, porque nos cuesta mucho más dormir. Seguro que se agudizan algunos trastornos del sueño. Y también vamos a hablar del sonambulismo. No hace poco, ustedes conocían la noticia de que un menor de 17 años de edad fallecía después de precipitarse desde un primer piso en su casa de Barcelona. Para hablar de todo esto está con nosotros Teresa Lluch, que es coordinadora de la unidad del sueño del Hospital Quirón. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Para que la gente lo sepa en casa, ¿qué es el sonambulismo? Bueno, el sonambulismo forma parte de los trastornos llamados del despertar, que se dan durante las fases de sueño profundo. Se trata de un despertar parcial en el que el sujeto queda en un estado indeterminado entre el sueño y la vigilia. A mí me gustaría hacer un breve recordatorio de lo que consiste el sueño, que los ciclos de sueño, que normalmente se dividen en dos partes bien diferenciadas: la fase de sueño REM, en la que soñamos, y las fases de sueño no REM, que son en las que descansamos. Según los niveles de profundidad tenemos las fases de sueño ligero 1 y 2 y la fase de sueño más profundo, que es la fase 3, en la que se dan este tipo de trastornos. Muchas veces pues escuchamos a alguien que nos dice, bueno, pues mi pareja o mi amiga o quien sea habla por la noche, más allá no suele ir, ¿no? Pero nos dice, y se lo toma como algo gracioso, ¿no? Has dicho esto, has dicho lo otro. ¿Es algo gracioso o no es gracioso? A quien le pasa eso tiene realmente un problema y tiene que ponerse en manos de personas expertas como vosotros. Hombre, problema tampoco es. Hay diferentes variantes dentro de lo que es el sonambulismo. Hay simples despertares en el que se habla y uno se da la vuelta y ya está. El sonambulismo, cuando el sujeto ya deambula, sale de la casa, puede llegar incluso a conducir, pues ya se convierte en un problema más grave. Puede llegar a conducir. Esto tienes casos o ha pasado, una persona que dormida, pero en ese segundo despertar pueda llegar a hacer acciones como si estuviera totalmente despierto, ¿no? Pues sí, incluso puede llegar a sacar dinero de un cajero y recordar el número secreto. Hasta ese punto pueden llegar las conductas tan elaboradas del sonambulismo. ¿Una persona puede ser sonámbula de por vida? ¿O cómo se les trata, ¿no? Para que esto, no sé si que o se mitigue o se llega a suprimir. Bueno, normalmente el sonambulismo es un problema de la infancia y suele desaparecer a los 12 años. En algunos casos puede persistir en el adulto, en un 2-4% según la literatura. Y hay casos que pueden debutar en el adulto. Es muy raro ver un adulto de más de 50 años con sonambulismo. Ya entonces podríamos hablar o pensar en otro tipo de trastornos. Teresa, siempre hemos escuchado por o tirar mitos o por decir que es verdad, ¿no? Que cuando nos encontramos con una persona que está a lo mejor pues sufriendo una crisis en ese momento, que no hay que despertarle. O sea, un sonámbulo lo vemos, por ejemplo, por el pasillo de casa, nos levantamos al cuarto de baño y está como sufriendo una crisis. ¿Hay que despertarle o no? ¿O cómo se debería actuar? Realmente lo que hay que hacer es evitar la confrontación y el contacto físico. El sonámbulo hay que entender que es una persona que está profundamente dormida y puede estar incluso soñando con algo con una connotación negativa. Entonces el despertarlo bruscamente le va a crear una gran confusión, incluso a veces puede llegar a ser violento. Lo que debemos hacer es simplemente reconducirlo, si podemos, hablarle suavemente y tratar de llevarlo a la cama si se puede, si es factible. Evidentemente, pues si el sonámbulo está en una situación de riesgo, pues el despertarlo tampoco es un problema, no le va a pasar nada. Pero le vamos a crear pues un problema de confusión en general. Hemos tenido noticias y hemos visto al principio titulares de personas heridas, incluso alguna persona que ha fallecido, como este joven en Barcelona. Tenemos que preocuparnos muchísimo cuando tenemos un hijo que es sonámbulo, o a lo mejor cuando los papás perciben algo por primera vez, ¿no? Porque claro, es peligroso, ¿no? Hay gente que ha fallecido, ¿no? Imagino, Teresa, como hemos visto en Barcelona. Son los casos más extremos, evidentemente. Desde luego el tratamiento del sonambulismo es evitar el proporcionar un entorno seguro. Habrá que poner pues rejas, barrotes, ya lo sabrán los padres que tengan estos casos, pues que evitar pues objetos punzantes que se puedan cortar, y todo eso habrá que tenerlo en cuenta. No es un problema preocupante la mayor parte de las veces. Bueno, incluso hay variantes muy leves u otras que a lo mejor resulta más conocidas, como son los terrores nocturnos, que también forman parte de la misma familia. ¿Es hereditario o tiene que ver que en la familia el padre o la madre hayan sufrido sonambulismo o no tiene nada que ver?
Hay una predisposición genética a padecerlo. Y de hecho, pues se dice que si uno de los padres es sonámbulo, el 45% de los hijos puede ser sonámbulo. Hay una proporción del 45% de padecerlo. Si los dos padres fueran sonámbulos, hasta el del 90%. Entonces está demostrada la predisposición genética. Pero no hay una herencia clara tampoco mendeliana, que se dice, ¿no? Autosómica dominante. Teresa, estamos en verano, a mucha gente le cuesta dormir muchísimo por el tema del calor o el tema que sea. Yo duermo genial, mi compañera María Pina duerme un poquito peor. ¿Hay algún consejo o algo que no sé, se pueda dar a la gente que duerma mal o algo que pueda hacer? En verano, pues tomarse vacaciones yo creo que es lo más recomendable. Y si no duerme el primer día, pues ya dormirá en el segundo, ¿no? Porque si no, bueno, acudir siempre a un especialista. ¿Cómo es el caso? Una cosa curiosa en relación con esto es que hay un hipnótico muy conocido que mucha gente utiliza y que como efecto secundario puede dar sonambulismo, como es el Zolpidem. Concretamente el nombre comercial es el Stilnox. Es algo que es un dato pues que ya que estamos en medicarnos ante el sueño de esta forma puede llegar a producir un... Que hay un determinado tipo de hipnótico que se ha demostrado una asociación directa con casos de sonambulismo. Entonces en un adulto pueden llegar a ser una complicación como efecto secundario si tiene esa predisposición a tener casos de sonambulismo incluso graves. Con lo cual mejor, siempre lo decimos, ¿no? Que acudan a profesionales, que vayan a ustedes. Tomarse hipnóticos es casi que lo último. Siempre hay que evitar el no tomar hipnóticos, salvo en casos pues que sean muy puntuales. Bueno, pues para eso está la coordinadora de la Unidad del Sueño, el Hospital Quirón, Teresa Lluch, que ha estado hoy con nosotros en Murcia Conecta. Teresa, muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Un placer, es mío. Bueno, vamos a continuar contando más historias. María, ya le preguntas algo a Teresa al final del programa para dormir mejor. Cuéntanos hacia dónde vamos. Tendré que tomar nota de lo que ha dicho. Vacaciones es la mejor receta, pero bueno, de momento vamos a seguir contando historias aquí en Murcia Conecta y vamos a enseñarles ahora la labor